Hola querida comunidad de Reliability IA. Eh, Nuevamente les traigo un video más relacionado con el libro Explorando la estadística en ciencia de datos con R y Python. Esta vez vamos a eh, analizar las páginas desde la página 27 hasta la página número 46 de este grandioso libro. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco acerca de qué es la variabilidad. Bueno, la definición clave es: la variabilidad es una medida de qué tan dispersos están los datos respecto a un valor central, como la media o la mediana. Aplicación en ingeniería, en el monitoreo de máquinas industriales, móvil o estacionaria. Conocer la variabilidad en variables como temperatura, presión o consumo de energía es clave para identificar comportamientos anómalos, evaluar estabilidad operacional y tomar decisiones de mantenimiento. Y para entender un poco esta definición, pongamos un ejemplo. Imagínense que tiene 10 tornillos que deberían medir exactamente 10 centímetros. Si los mides y todos miden 10 centímetros exactos, no hay variabilidad. Pero si algunos miden 9.8, otros 10.2 y uno 9.5, ahí hay variabilidad. La variabilidad es como mirar cuánto se están alejando los valores de lo que deberían ser, la media o la medida central. Cuanto más diferencia hay entre los datos, mayor es la variabilidad. ¿Cuáles son las métricas para ver la variabilidad? Bueno, las más comunes son la desviación estándar, la varianza, la desviación media absoluta, la desviación absoluta mediana y el rango intercuartílico. ¿Qué mide cada una? Bueno, la desviación estándar es el promedio de la distancia al cuadrado respecto a la media. La varianza, promedio de los cuadrados de las desviaciones. La desviación media absoluta, el promedio de las distancias absolutas respecto a la media. Y la desviación absoluta mediana mide mediana de la desviación absoluta respecto a la mediana. Y el rango intercuartílico, la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Hablemos un poco acerca de la desviación estándar, que es, bueno, es el promedio de las distancias al cuadrado respecto a la media, pero luego se saca la raíz cuadrada para regresar a la misma unidad de los datos. La interpretación sencilla mide cuánto se dispersan los datos alrededor de una medida central, ¿no? Si la desviación estándar es más grande, entonces hay mucha variabilidad, y si es pequeña, los datos están más concentrados. En la imagen podemos ver más o menos una referencia. Tenemos una representación visual de lo que significa la desviación estándar. La línea horizontal representa la media de los datos. Cada círculo azul es un dato individual. Las flechas rojas muestran cuánto se aleja cada dato de la media. Observa que debajo de cada flecha hay un número. Eso representa el cuadrado de esa distancia. Para calcular la desviación estándar, tomamos cada distancia al cuadrado, promediamos esos valores, eso nos da la varianza. Luego sacamos la raíz cuadrada para volver a tener las unidades originales
y así obtenemos la desviación estándar. Ahora, si vemos en el caso del resultado, nos había dado un valor. El valor era 1.41. ¿Cómo interpretamos ese valor? ¿Qué nos dice ese valor a nosotros? Bueno, en promedio los datos se alejan 1.41 unidades del valor medio, que en este caso el ejemplo que pusimos era 5. ¿Cómo interpretamos si ese 1.41 es bueno o malo? Bueno, podemos ver que si es menor al 10%, la variabilidad es muy baja. Los sistemas son estables. Si está entre el 10 y el 30%, es moderada, monitoreo constante. Si es mayor a 30%, es alta variabilidad, lo que requiere una revisión. Entonces, aquí una pequeña fórmula para poder sacar este porcentaje, ¿verdad? Que es el valor que nos dio el resultado, 1.41 entre 5, multiplicado por 100 nos da entonces el porcentaje de la variabilidad. En este caso, en el caso de este valor, nos dio un 28.2% de variabilidad moderada. Los datos presentan cierta distorsión, pero aún se encuentran dentro de un rango razonable. El sistema no es perfectamente estable, pero tampoco está fuera de control. Entonces, de esta manera nosotros podemos revisar la desviación estándar y poder ver qué está pasando en nuestro sistema. Ahora, ¿qué es la varianza? Bueno, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Sirve como paso intermedio para calcular la desviación estándar. ¿Cuál sería su interpretación sencilla? Bueno, no se interpreta fácilmente en unidades físicas porque está en unidades al cuadrado. ¿Cuál es la característica clave? Bueno, difícil de usar directamente para comunicar resultados, pero es la base de muchos modelos estadísticos. Entonces, ¿qué podríamos hablar de la varianza? La varianza, si vemos, es el promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Eso nos hace pensar en que, bueno, si ya tengo la desviación estándar, ¿para qué necesito la varianza? Bueno, la varianza cuantifica la variabilidad, pero es una unidad cuadrada. No es intuitiva para comunicar resultados, pero es extremadamente poderosa matemáticamente. Es la base para construir modelos estadísticos y probabilísticos y de aprendizaje automático como regresión lineal, modelos ARIMA, que son series de tiempo, análisis de varianza, algoritmo de clustering, funciones de pérdidas en machine learning, distribuciones normales y sus derivados. Entonces, podríamos decir que la varianza es como una lupa matemática. Nos muestra si los datos están muy dispersos o concentrados. Pero como esa lupa exagera los valores lejanos, porque los eleva al cuadrado, no siempre se entiende con facilidad. Por eso luego tomamos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar, que ya es más humana y expresable en unidades físicas. ¿Cómo se calcula? Bueno, básicamente esta es la metodología para el cálculo de la varianza. Nos imaginamos que tenemos una medición de 5 mediciones, perdón, de presión de una bomba, ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7 para poner solamente números en PSI. El promedio, media, es 5. Pero no todas las mediciones son iguales. Algunas están más cercanas, otras más lejos. Lo que queremos saber es qué tan lejos en promedio están esas mediciones de la media.
Una varianza de 2 indica que los datos no están completamente concentrados, pero tampoco están descontrolados. La clave está en compararla con la media y con los límites aceptables del proceso que estoy evaluando. La desviación estándar, esta es una pequeña pregunta que quise formular aquí. Si ya tengo la desviación estándar, ¿para qué me sirve la varianza? Bueno, la desviación estándar y la varianza miden lo mismo, dispersión, pero en formatos diferentes. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es más matemáticamente pura, útil para cálculos, aunque menos intuitiva. La desviación estándar es el valor que comunicas, pero la varianza es el valor que usas para calcular, modelar, entender qué es lo que está pasando detrás, como se dice, cuál es la matemática detrás de ese modelo, por ejemplo. La varianza es como tener un cuadro eléctrico. Hablemos algo técnico, ¿no? En la parte eléctrica es como tener un cuadro eléctrico completo, con todos los cables, resistencias y fusibles. La desviación estándar es como simplemente tener un interruptor de luz bonito que solo te dice on, off, si todo va bien. Para explicar a alguien si hay un problema, usas el interruptor, o sea, la desviación estándar. Para arreglarlo o diseñar el sistema, necesitas ver el circuito interno. En este caso, sería la varianza, para más o menos tener una idea de cuál es la diferencia entre desviación estándar y varianza. Desviación media absoluta. ¿Qué es la desviación media absoluta? Es el promedio de las distancias absolutas entre cada valor del conjunto de datos y la media. A diferencia de la varianza o la desviación estándar, no eleva al cuadrado las diferencias, no aplica raíz cuadrada al final, trabaja directamente con las diferencias absolutas, lo que es más fácil de entender. Es insensible a los valores extremos. Mide el promedio del error sin elevar al cuadrado, menos afectado por valores extremos que la desviación estándar. La desviación estándar es buena, pero si un solo dato está muy lejos, la inflará. En cambio, la desviación media absoluta te dice, mira, en promedio me alejo tanto, sin exagerar por un valor fuera de lo normal. En industrias con ruido o variaciones suaves, la desviación media absoluta es una herramienta confiable, como el técnico que no se alarma por cualquier golpecito. Ahora, ¿qué es la desviación absoluta mediana? La desviación absoluta mediana es la mediana de todas las diferencias absolutas entre los valores y la mediana del conjunto. Notarás dos cosas importantes aquí. Por ejemplo, en la fórmula no usa la media, usa la mediana. Usa la mediana de las diferencias absolutas, no el promedio. ¿Y por qué es importante este cambio? Porque la mediana es más robusta que la media. No se ve afectada a valores extremos. Ignora los fuera de control y se enfoca en el corazón de los datos. Al calcular también la mediana de las diferencias absolutas, tenemos una métrica doblemente robusta, ideal para datos contaminados con ruidos, sensores inestables, etc. La desviación absoluta mediana es como el técnico que ignora el ruido y se enfoca solo en lo que pasa la mayoría del tiempo. Si una medición se sale de control por un evento raro, la desviación absoluta mediana no se deja impresionar. Nos da una visión sólida del comportamiento típico sin dejar que un valor lo distorsione todo.
Llegamos a el rango intercuartílico. ¿Qué es? Bueno, es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil de un conjunto de datos. ¿Cómo se interpreta? Mide la dispersión central, ignorando los valores extremos. Es robusto, ya que no se afecta por los valores atípicos. Es muy útil para determinar si los datos están concentrados o dispersos en su zona más estable. El IQR es como el corazón del sistema. Te dice cuán estables son tus datos en su parte más confiable, ignorando lo raro o lo extremo. Si la caja de Boxplot es muy ancha, hay mucha variabilidad. Si es angosta, operación estable. Es ideal para procesos donde los datos pueden tener ruido o eventos raros y aún así necesitas mantener el control. Si quieres entender cómo se comporta la mayoría de tus datos sin dejarte confundir por casos raros, usa el IQR. Ahora, ¿por qué estas mediciones en lo que es el tema de variabilidad es importante para maquinaria? Bueno, en maquinaria móvil o industrial, la variabilidad puede significar inestabilidad. Por ejemplo, alta variación en vibración, riesgo de desalineamiento o desbalanceo, alta variación en presión hidráulica, posible fuga o fallo inminente, variabilidad de corriente eléctrica, una desestabilización del motor y medir la dispersión te permite que puedas tomar una decisión antes de que algo se rompa. Aquí tenemos algunos gráficos que muestran tanto la varianza, la desviación estándar, la desviación media absoluta, la desviación absoluta mediana y el rango intercuartílico. Y también está la matemática detrás de todos estos cálculos. ¿Okay? Ahora, hay algo bien importante que debemos de tener en cuenta. La variabilidad no es lo único que afecta nuestros datos y no es lo único en lo que debemos concentrarnos. Hay dos términos más que me gustaría mostrárselo de forma rápida, que también debemos de tener en cuenta cada vez que vamos a realizar algún tipo de cálculo. Vamos a revisar o hacer un análisis de algún conjunto de datos. Se trata de la asimetría. ¿Qué es la asimetría? Bueno, perdón, a diferencia de la variabilidad, ¿verdad? Que más que nada ve la dispersión, la asimetría ve hacia dónde se inclinan los datos. La asimetría o sesgo describe la forma de la distribución, hacia dónde se inclinan los datos respecto a la media. Hay, por lo menos voy a mostrar los tres tipos de asimetría que conocemos, que es la asimetría positiva, cuando la cola larga está hacia la derecha. Por ejemplo, picos de presión inusuales por sobrecarga hidráulica podría ser un indicativo de una asimetría positiva. Una asimetría negativa es una cola larga hacia el lado izquierdo. Esto podría ejemplificarse con descensos abruptos de voltaje en arranque. Y podríamos verlo con un histograma y revisar la asimetría de nuestros datos. Esto nos podría ayudar a ver qué tipo de falla estamos teniendo. Distribución simétrica es la campana normal. Por ejemplo, vibraciones estables en una bomba bien balanceada. ¿Por qué es importante? Bueno, afecta la elección de la métrica central, la media y la mediana. Puede indicar riesgos ocultos como sobrecargas o fallas.
permite adaptar el monitoreo y análisis a situaciones reales. Podemos decir entonces que la simetría es una métrica que describe un comportamiento. Más específicamente, la simetría cuantifica qué tan simétrica o inclinada está una distribución de datos respecto a su centro. La variabilidad, que mide cuánto se mueven los datos, pero la simetría me dice si esos movimientos están yendo hacia un lado. En análisis de confiabilidad, eso es clave para identificar si las anomalías vienen por exceso o por falta, o si todo está balanceado. Otro, eh, otro dato importante que debemos de sacar en nuestro análisis es la kurtosis. ¿Qué es la kurtosis? Bueno, ¿qué tan extremos pueden ser los datos? Mide más que nada qué tan picuda es una distribución y la presencia de valores extremos. Los tipos de kurtosis tenemos el mesacúrtica o normal, leptocúrtica, que es alta, y platicúrtica, que es baja. ¿Por qué es importante? Bueno, señala el comportamiento crítico o inestable, ayuda a detectar anomalías puntuales como arcos eléctricos, picos térmicos, complementa la variabilidad y la simetría para una visión 360 del sistema. Es una métrica que describe un patrón de comportamiento. La kurtosis mide qué tan picuda o aplanada es una distribución en relación con la distribución normal, nuestra campana de Gauss. También refleja cuántos valores extremos o outliers hay y qué tan lejos puede estar esos valores. Es decir, la kurtosis responde a qué tan concentrados están los datos cerca del centro y qué tan extremos son los que se van lejos. Ahora, la exploración de la distribución. ¿Qué buscamos con esto? Bueno, ¿por qué explorar la distribución? Antes de hacer modelos o tomar decisiones, necesitas saber cómo se comportan tus datos. La distribución describe la forma y estructura de los valores que observas. Te permite ver si los datos están centrados o dispersos, detectar asimetría, kurtosis, valores atípicos, decidir qué métricas usar, media versus mediana, desviación versus IQR, determinar si es adecuado aplicar modelos estadísticos o de Machine Learning. Un ejemplo típico, si la presión de un sistema hidráulico tiene una cola larga a la derecha, podría estar ocultando picos críticos que deben atenderse antes de un fallo. Y entre las herramientas para esta exploración, bueno, tenemos tablas de frecuencias, histogramas, que nos pueden ayudar a nosotros a agrupar, por ejemplo, los datos en intervalos, representaciones visuales de la tabla de frecuencia, etcétera. Una aplicación industrial, bueno, podemos analizar distribuciones de las temperaturas del motor eléctrico, ver cuántas horas están en un rango normal y cuántas se acercan a umbrales peligrosos. ¿Qué es la estimación de densidad? ¿Qué es el KDS? Es un método para suavizar el histograma y mostrar la distribución como una curva continua. Sus características: no tiene barras, sino una curva suave. Muestra probabilidad aproximada de ocurrencia de valores. Puede mostrar múltiples picos, algo que el histograma a veces oculta. Y en una aplicación industrial, el uso del KDE es detectar modos de operación múltiples. Por ejemplo, dos picos en temperatura podría significar modo idle o modo carga. Ideal en análisis de sensores sobre donde los datos pueden tener un ruido o comportamientos mixtos.
Un consejo ideal para comparaciones entre diferentes equipos o estados operativos. Los diagramas de caja, distribución rápida en una visual. Aquí podemos ver más que nada nuestro box plot. Este nos muestra varias cosas importantes. Nos muestra la mediana, el Q1 y el QT3, que son los cuartiles. El inicial, como vemos aquí, el que está de rojo, y el verde sería el Q3. Los valores atípicos outliers son los que se salen de las colas, ¿no? Todo valor que se sale por debajo de esto o debajo de esta cola, de estos bigotes, como se dice, serían entonces outliers. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este box plot o esta caja de gatos, como se le conoce a veces? Es que muestra simetría de la distribución, permite comparar grupos fácilmente, detecta posibles anomalías y las aplicaciones industriales que podemos tener para eso es comparar vibraciones de 5 bombas centrífugas para detectar cuál tiene más variabilidad o fallas intermitentes. Un tip, úsalo junto a histograma para una visión global y comparativa. Percentiles y colas, explorando los extremos. Bueno, ¿qué son los percentiles? Dividen los datos en 100 partes. Por ejemplo, percentil 50 es la mediana, percentil 90, valor por encima del cual solo hay un 10% de datos. Disculpen. Exploración de datos binarios y categóricos. ¿Qué tipo de datos son? Bueno, binarios solo tienen dos valores posibles, como sí, no, 0, 1, verdadero, falso. Y los categóricos pueden tener múltiples categorías, como tipo de motor, diésel, eléctrico, híbrido o estado operativo, activo, en mantenimiento, fuera de servicio. ¿Cómo se exploran estos datos? Bueno, con la moda, categoría más frecuente, ideal para saber cuál es el estado más común o la causa de falla más repetida. Se puede calcular si la categoría tiene un valor numérico asociado. Es como un promedio ponderado por las probabilidades de ocurrencia. Gráficos de barra representa la frecuencia o proporción de cada categoría. Por ejemplo, cuántos compresores están activos, apagados o en mantenimiento. Gráfico de pastel muestra proporciones como porciones de un todo, pero no se recomienda mucho porque es menos preciso. Aunque parezca, no es lo mismo que un histograma. Gráficos de barra para categorías, histograma para variables numéricas. Aplicaciones en la industria. ¿Por qué es útil este análisis? Permite detectar patrones operativos como qué componente falla más, qué turno tiene más incidencia. Estas son las causas más frecuentes de parada. Es rápido, visual y eficaz para presentaciones en reuniones. Esta sección presenta una forma sencilla pero poderosa de análisis. A diferencia de los datos numéricos, no buscamos promedios o desviaciones, sino frecuencias y proporciones. Es ideal para tableros de control, tableros o informes rápidos de estado. Conclusiones generales de bloque de exploración. Bueno, comprender los tipos de datos es clave para aplicar las métricas correctas. Datos numéricos requieren medidas de dispersión y forma, datos categóricos se analizan con frecuencia y gráfica simple. La variabilidad nos dice cuándo se mueven los datos, pero la simetría y la curtosis nos muestra cómo se comportan.
Las métricas robustas como MAD o IQR son ideales para entornos ruidosos o con outliers. Son ideales para valores atípicos. La visualización, histogramas, boxplot, barra, en esencial para interpretar correctamente el comportamiento de nuestros datos. Y la estadística exploratoria no es solo un paso inicial, es una herramienta de diagnóstico muy poderosa para el análisis técnico y predictivo. Dominar estas herramientas te permite anticipar a fallas, tomar decisiones más precisas y comunicar hallazgos de forma efectiva. Y bueno, dejo aquí las referencias. Más que nada nos basamos en el libro de estadísticas para ciencia de datos con R y Python. Y algo del material adicional consultado, cursos, fundamentos de estadísticas para ingeniería, manuales de confiabilidad en equipos industriales y notas personales de el grupo de estudio número 4. Muy bien, gracias por su atención y nos vemos en otra edición de este grupo de estudio de la comunidad Reliability IA, el grupo número 4. Saludos.